El anuncio de los indultos se ha solapado con otros más amables, entre ellos el de la retirada de las mascarillas en el exterior. Vuelven las sonrisas, ha dicho la ministra de Sanidad. Y hay motivos para sonreír, claro, porque podríamos decir que pasamos de fase, pero estos bálsamos no son suficientes para amortiguar el descontento que parece cundir entre buena parte de los votantes. Según los expertos en demoscopia consultados por Voz Populi, la concesión de los indultos podría dar la puntilla al PSOE. El Partido Popular le aventajaría en más de 30 escaños. De ello hablaremos hoy. También de la factura de la luz, que pese al anuncio de la rebaja del IVA, no esperen que sea mucho más barata. Enseguida les contamos por qué. Además, desvelamos las razones por las que el Real Madrid podría jugar en el Wanda la siguiente temporada. Hay mucho dinero en juego. Vamos ya con todo. Según varias firmas encuestadoras, la aprobación de los indultos provocará un mayor desgaste del gobierno. Las últimas encuestas ya otorgaban al Partido Popular una ventaja de más de 30 escaños sobre el Partido Socialista de cara a unas elecciones generales. Una ventaja que ahora podría pronunciarse aún más tras la última decisión aprobada por Sánchez. ¿Estaríamos ante un cambio de ciclo? ¿Qué dicen los expertos? Alberto Sierra. Hola Ana, muy buenas. Pues así es, hemos consultado con responsables de distintas firmas encuestadoras y nos dicen que el PSOE sigue bajando tras la aprobación de los indultos, a pesar de que Pedro Sánchez ha querido vender esta medida como un acto de concordia para el país. Dicen los expertos que esta caída se debe a dos motivos. Uno es la pérdida de credibilidad del presidente del gobierno, que dijo que traería a Puigdemont en campaña y sin embargo ha acabado concediendo el indulto a los 9 presos condenados por el Procés, y esto al mismo tiempo, ya que hay 6 de cada 10 españoles están en contra de los indultos, ha movilizado al electorado de la derecha y por otro lado ha desmovilizado a la izquierda, como ejemplo de que en el gobierno incluso son conscientes de que los indultos le pueden provocar un desgaste en las encuestas. Sánchez ha evitado pronunciar la palabra indulto en todos sus actos al respecto. Ha preferido decir actos de gracia, medidas de gracia para los presos del Procés. En todo esto, el principal beneficiado es el Partido Popular, que se sitúa en una media con una ventaja de entre 30 escaños y entre 3 y 5 puntos sobre el Partido Socialista. ¿Y a qué achacan los expertos la subida del Partido Popular? Pues sobre todo a la prácticamente desaparición de Ciudadanos en las encuestas. La guillotina de la ley D'Hondt perjudicó mucho a la derecha en las elecciones de 2019, porque el voto estaba muy repartido entre 3 partidos. Ahora, al quedar solo 2, al conseguir el PP casi llevarse todos los votos del PP de Ciudadanos y recuperar parte incluso de los de Vox, eso ha hecho que el partido de Casado se dispare en las encuestas. La segunda razón es la gestión económica de la pandemia. Vemos que en varias elecciones regionales que se han sucedido en los últimos meses, como en Galicia, en el País Vasco o en Madrid, los partidos que estaban en el gobierno han salido reforzados en el gobierno regional, tanto Ayuso como Feijóo y Urkullu en el País Vasco. Sin embargo, los partidos que forman parte del gobierno nacional, PSOE y Podemos, han sufrido sendos batacazos electorales. Ana. Alberto Sierra, muchísimas gracias por la información. Gracias, Bedi. Bueno, la caída en las encuestas ha desatado las alarmas en el gobierno, que en las últimas horas ha solapado el anuncio de los indultos con otros más amables. Pan y circo, dice Alejandro Vara. Ahí va su comentario. Pan y circo. El presidente del gobierno quiere pasar página cuanto antes del lacerante episodio de la infamia de los indultos. El efecto que ha causado esta medida, esta iniciativa, realmente va mucho más allá en la opinión pública de lo que muchos se piensan, particularmente en la Moncloa, donde están muy preocupados. Esto no va a ser flor de un día, esto va a durar. Esto es una bofetada a la sociedad española que deja enorme huella. Por eso, ¿qué es lo que toca? Cambiar de guión, pasar página, cuanto antes. Por eso la factoría de ficción de la Moncloa
ha sacado, ha desenvuelto, ha desarrollado toda una panoplia de avalorios, de cristales, de colorines, para que la gente se olvide de los indultos. ¿Y cuáles están entre ellos? Pues lo primero, lo más fácil, pan y circo, que la gente pueda volver a los estadios, que nos podamos quitar las mascarillas, dice la ministra de Sanidad. Ah, debajo de las mascarillas vamos a redescubrir nuestras sonrisas. Pero qué ocurrencia tan fantástica, señora ministra. También nos van a bajar el precio de la luz, no sé si nos darán a lo mejor un aguinaldo especial por Navidad, pero esto no va a pasar así como así. La huella es muy dura, hace mucho daño los indultos. No sé si al final tal despliegue de circo se podrá camuflar con todas estas medidas, pero lo que está claro es que a lo mejor en Moncloa ya están pensando en, a todos los críticos, mandarnos al circo con los leones. El Consejo de Ministros ha anunciado la rebaja del IVA de la luz del 21 al 10% a partir del mes de diciembre y con ello pretende aliviar algo la factura de los hogares. Pero cuidado, porque no significa que vaya a ser mucho más barata esta factura. ¿Por qué? Por el precio del gas, que sigue disparado. Alberto Sanz, cuéntanos. Así es, Ana, como venimos contando todos estos días aquí en Voz Populi, la factura viene marcada principalmente por dos factores, como es el precio del gas, que está muy elevado en todo el mercado internacional, y el elevado precio de lo que cuesta ahora mismo quemarlo, es decir, las emisiones que tienen las centrales, lo que es la multa verde que tienen que pagar por contaminar. Con todo esto, la factura va a seguir creciendo. El pequeño alivio que van a hacer con la bajada de los impuestos va a beneficiar a las familias, obviamente, pero no va a ser suficiente para encontrarnos una tarifa barata como teníamos en 2020 o como teníamos al principio del año después de ese pequeño bache con Filomena. Ahora mismo llevamos acumulado un crecimiento del precio del gas de en torno al 55% y se espera que se mantenga estos niveles hasta finales de verano como mínimo, que es lo que dicen los expertos. Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué perspectivas tenemos de aquí a los próximos meses? ¿Esto va a bajar? La perspectiva es que tanto el precio de las emisiones como el precio del gas, que son mercados internacionales, hay que recordar que nosotros importamos todo el gas, principalmente a través de Argelia y por la vía de Marruecos, siga caro, por los motivos principalmente porque China y Japón son ahora mismo unos auténticos demandantes de gas, siguen quemando mucho gas porque ellos tienen el mismo problema que nosotros, que es que las renovables, todo está muy bien, los mensajes son muy positivos, pero todavía no son suficientes como para darnos ahora mismo un sistema eléctrico verde completamente. Entonces vamos a seguir teniendo que tirar del gas, un gas que está muy caro y va a seguir siendo muy caro quemarlo. Por lo tanto, las facturas en los próximos meses, como decía la ministra el pasado jueves, va a seguir cara hasta que entren las renovables, es decir, durante 2021 nos vamos a preparar para un año de precios muy caros. Es decir, esta rebajada del IVA puede servir en parte de alivio, pero cuidado porque nos va a tocar pagar. Se ha podido hacer algo, se ha hablado en torno a un 12% de la factura, pero hay que decir que en torno a 1 de cada 4 euros que suben de la factura es culpa de este gas y de este CO2. Alberto Sanz, muchísimas gracias por Gracias la explicación. a ti, Ana. Gracias. Bueno, el dinero manda, de ahí que todos intenten siempre controlarlo, a cualquier nivel. Y por supuesto, ocurre también en la Generalitat. Esquerra y Junts per Cat querían tener el manejo de los fondos europeos, que van a ser un revulsivo para la economía. De hecho, este asunto fue uno de los principales motivos de conflicto en las negociaciones para formar gobierno. ¿Y cómo quedará finalmente la cuestión? Pues será Junts quien los maneje. El recién nombrado consejero de Economía, Jaume Giró, se hará con el control de esta poderosa herramienta. ¿Esto qué significa? Nos lo va a contar Laura Fábregas. Hola, ¿qué tal? Pues sí, ayer salió en el decreto, un decreto de la Generalitat que creaban esta Secretaría de Fondos Europeos y una Dirección General asociada también a los fondos europeos. Se trata de una reestructuración del departamento que ahora liderará Giró y que va orientada a tener el control ejecutivo de estos fondos. Esto es muy importante porque Aragonès, al final de la legislatura pasada, impulsó el Comité Asesor de Fondos Next Generation Catalunya y puso a Miquel Puig, que es un economista y concejal de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, como presidente de este comité. Intentaron que tuviera poderes máximos y al final lo que ha pasado es que esto va a quedar como un órgano consultivo, político, de asesoría, pero el flujo importante de proyectos van a estar en manos de Giró y de esta secretaría.
Jaume Giró, que fue recién nombrado consejero de Economía, fue precisamente nombrado por su perfil técnico, pero poco a poco ha ido desvelando su tendencia, ¿no? Bueno, poco a poco no, yo diría que de golpe, o sea, ha sido un cambio de la mañana, de un día para otro, ¿no? O sea, él al ser elegido se intentó desde, sobre todo de la sociedad civil catalana, pensar que sería un perfil técnico, de gestor, moderado, pero la verdad es que sus primeras declaraciones públicas han sido todo lo contrario. En el círculo de economía de empresarios ya habló de que tuvo unas palabras para la gente que estaba en la cárcel, que ahora ya han salido con los indultos, y después también dijo que en los próximos presupuestos su socio prioritario va a ser la CUP. Recordemos que su pasado bancario no es muy afín, digamos, a la ideología o a las propuestas o recetas económicas de la CUP, pero sin embargo, como ahora es político y está donde está, pues sigue defendiendo este entente entre partidos independentistas. No, pues nos quedamos con ese titular. Jaume Giró será quien finalmente controle esta herramienta poderosa, los fondos europeos. Veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Laura Fábregas, muchísimas gracias. De vosotros. El Real Madrid se juega mucho dinero en la próxima temporada. Con el Bernabéu todavía en obras, el club blanco necesita un gran estadio para poder jugar e ingresar así todo lo que esperaba este año, y más después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciara la vuelta del público a los estadios. Si le digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, y por tanto volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional para el comienzo de la Liga y también de la ACB. Bueno, hace poco vimos a Florentino cenando con el presidente del Atlético de Madrid en una cena en la que sondeó la posibilidad de utilizar el Wanda para que el club blanco, el Real Madrid, jugase allí sus partidos. Porque Joaquín Hernández, se juega mucho. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que el Madrid espera perder al cabo de la pasada temporada, esperaba perder 70 millones de euros. Jugar en un estadio que no sea el Santiago Bernabéu, en este caso el Alfredo Di Stéfano, con capacidad para 6.000 espectadores por los 60.000 abonados que tiene el Madrid, podría suponerle al Madrid perder una facturación de entre 70 y 200 millones de euros. Efectivamente, la cantidad que va a perder al cabo de la actual temporada. Por lo tanto, para el Madrid es muy importante dar con la tecla de otro estadio que le permita albergar, aunque sea, el monto de sus abonados. El Wanda tiene capacidad para 70.000 espectadores, el Bernabéu para cerca de 90.000, el Di Stéfano, en el que está jugando ahora por las obras en el Bernabéu, pues para 6.000. Evidentemente eso es una limitación que Florentino necesita subsanar cuanto antes, y para eso, qué mejor que su amigo Cerezo. Claro, Joaquín, ¿cómo van las obras del Bernabéu? Porque se están demorando. Por cierto, aclarar que también es curioso el dato de que las obras del Bernabéu están a cargo de la constructora FSC, de Carlos Slim, con quien el Atlético tiene todavía una deuda de cerca de 200 millones de euros por el Metropolitano. Dicho sea esto, aclarar que de las obras del Bernabéu se esperaba que terminaran antes de la pandemia, en el año 2023, pero por la situación de la propia pandemia, por la propia ventaja de poder jugar en el Di Stéfano, esas obras seguramente se acelerarán, y de hecho ya se especula con la posibilidad de que el Madrid regrese al Bernabéu incluso este mismo año, cosa que igualmente parece difícil porque, según hemos podido saber de abonados, el club ya les ha trasladado la posibilidad de no poder retornar al Bernabéu, o mejor dicho, de que no todos los abonados puedan asistir a los partidos del Madrid la próxima temporada, con lo cual, evidentemente, o va al Wanda o se acelera muchísimo en estos 2 o 3 meses las obras del Bernabéu, que incluso, tal es la desesperación de Florentino por recaudar ese dinero, que se espera que se vuelva al Bernabéu sin que el estadio esté terminado. Joaquín Hernández, te va a tocar esperar un poquito más un poquito todavía, más, ¿no? Un poquito más. Bueno, muchísimas gracias por esta información. A ti. Nosotros nos vamos ahora con esta información a la mesa de análisis. Bueno, la vuelta del público a los estadios, la rebaja del IVA a la factura de la luz y sobre todo la retirada de las mascarillas en los espacios abiertos. De todo ello vamos a hablar hoy en la mesa de análisis, en la que nos acompañan Marina Alías, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Alberto Pérez Jiménez, ¿Qué tal, Ana? bienvenido también, y Jorge Sainz. ¿Qué tal? Bueno, tuvimos un Consejo de Ministros movidito, ¿no?, en el que se anunciaron varias medidas. Una de ellas, quizá la más llamativa, la retirada de las mascarillas en el exterior. Así lo anunciaba la portavoz.
dejan de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios al exterior. Dejar de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, como acabo de decir, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa. Bueno, ahí tenían a la ministra de Sanidad. ¿Vuelta a la relativa normalidad, Alberto? La relativa normalidad con este Gobierno es usar el Consejo de Ministros como si fuera Teleredondo, ¿no? Porque hoy se ha usado 48 horas después de aprobar los indultos. Ha sido una especie de carnaval de anuncios en el que la ministra Darias, por ejemplo, ha dicho que se retiraban las mascarillas y al retirarse las mascarillas volvían las sonrisas. Se ha usado también el regreso a los campos de fútbol, usando esto de que el pueblo pan y circo, pues aquí es pan y fútbol. También se ha anunciado la bajada de la luz y, por último, que la propia ministra Darias ha anunciado que estamos batiendo récords de vacunación y, como ella dice, y que dice que le gusta decir, la vacunación va como un tiro, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se produce 48 horas después de que se anunciaran los indultos que tanta polvareda han levantado y en un intento, yo creo, por tapar esas medidas, se han anunciado otras, como esta de las mascarillas, que se han hecho sin ninguna previsión. De hecho, se han anunciado sin que las propias comunidades autónomas se les haya pasado el borrador de las medidas. Simplemente se les anunció ayer en la Comisión Interterritorial, se les enseñó un PowerPoint y es la única referencia que han tenido y están esperando mañana a verlo en el BOE para ver cómo pueden aplicar esas medidas que han anunciado. Marina. Sí, yo creo que el Gobierno ha presumido a lo largo de la gestión de la pandemia de un concepto que es el de cogobernanza, ¿no?, con las comunidades autónomas, y justo cuando hay que hacer un anuncio, bueno, pues mejor o más satisfactorio y que abraza más la ciudadanía, los titulares los ocupa Darias. Esto ha enfadado mucho a varios presidentes regionales, pero bueno, más allá de Teleredondo, del anuncio en sí, sí que creo que la medida es necesaria. O sea, ya al aire libre veo ilógico estar con la mascarilla puesta en determinados casos. Y además creo que se debería haber hecho antes, porque ha habido situaciones que en pueblos pequeños, donde por desgracia no te cruzas con ningún habitante, que han estado obligados a llevar mascarilla, incluso personas que están trabajando en la calle también, asfaltando o en determinadas profesiones, y tenían que llevar la mascarilla, y es que ya lo veo irracional. Pero el problema es el hacerlo sin una normativa clara. O sea, yo creo que esto se ha hecho todo muy marcado por la propaganda y se pueden dar circunstancias absurdas. Por ejemplo, no sabes, tiene que ser el propio ciudadano el que tiene que valorar si hay una aglomeración suficiente para ponerse la mascarilla o no. No se sabe quién va a poner las multas, no se sabe si tienes que llevar la mascarilla en el bolsillo, porque si vas a bajar, cuando bajas por la escalera de tu casa tienes que llevarla puesta, pero si sales te la puedes quitar. Luego, si en el paso de cebra hay alguien a tu lado, te tienes que volver a poner. Entonces, yo creo que nos están volviendo locos a todos los ciudadanos, todo por un afán de anunciar algo, como decía Marina, anunciarlo al Gobierno. A ver, yo creo que en realidad que lo anuncie el Gobierno me parece de comunicación política. O sea, es lógico que si quieres dar una buena noticia, pues la des tú y no se la dejes al presidente de la comunidad autónoma de turno. Es que todo lo demás sería un poco absurdo. Yo lo que sí que creo es, como decía Alberto, efectivamente el Gobierno, y en esto yo creo que el Gobierno Sánchez ha demostrado una capacidad de, digamos, manejar los tiempos con sus anuncios de una manera casi magistral, porque en estas semanas han metido tantos anuncios que al final no sabes con cuál quedarte. Entonces, de repente tienes los indultos, que sí, efectivamente el presidente fue a Barcelona, no ha sido una decisión fácil, etcétera, pero sin solución de continuidad. O sea, a las 48 horas, como decía Alberto, tienes mascarillas, estadios llenos, bajada de la luz significativa, aunque hemos contado en el periódico que mucha gente no se va a beneficiar, pero una bajada significativa, y realmente es inundar el espacio público, inundar la opinión pública de diversas cosas en la que al final no sabes a cuál atenerte. Pero yo creo que es tan escandaloso que la gente se da cuenta. O sea, y de hecho nosotros contamos en Voz Populi como lo que dicen los sondeos, y esta gente llana, el pueblo llano, no se deja engañar. O sea, es tan escandaloso todo lo que han hecho esta semana que yo creo que, bueno, sí es de primero de comunicación política, pero sobre todo es demasiado evidente como para la gente no se dé cuenta. Bueno, pero cuando ya te quitas las mascarillas puedes recuperar un poco esa normalidad. Ves que la factura de la luz se rebaja, claro, eso también la gente lo nota y lo agradece. De momento, Ana, este jueves ha vuelto a subir la incidencia.
Entonces, a ver si la semana que viene sigue subiendo la incidencia y no se van a tener que arrepentir del anuncio de las mascarillas como han tenido que hacer, por ejemplo, en Israel o en otros lugares. Aunque sí que es verdad que hay gente que a partir de los 40 años ya la mayoría están vacunados y eso influye también en que los casos graves se han reducido. Bueno, otro de los anuncios que quería comentar con vosotros, el de la rebaja del IVA, precisamente en la factura de la luz. Así lo anunciaba la ministra portavoz, María Jesús Montero. Una rebaja del 21 al tipo reducido del 10% del IVA aplicable a la electricidad para todos los consumidores con una potencia eléctrica contratada de hasta 10 kilovatios. Son la práctica totalidad de los hogares españoles las que se verán beneficiados por esta medida y también verán incrementada su renta disponible. Rebaja del IVA en la factura de la luz, pero, como hemos comentado también en este periódico, a otros sectores que lo llevan pidiendo desde hace tiempo, véase las peluquerías, todavía no, ¿no? Este es el problema de cuando anuncias una rebaja del IVA, que al final otros sectores lo reclaman. Este llevaba tiempo, pero vendrán más. Hombre, a ver, cualquier rebaja del IVA es lo menos, no sé, progresista o de izquierdas que pueda haber, porque es una bajada que afecta a todo el mundo por igual, y es curioso porque aquí el gobierno de coalición, una vez más, ha hecho lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Qué raro. Qué raro. Sí, bueno, entonces, eso es verdad que es raro. Pero, bueno, a ver, aquí se impone un poco pues la política real de las cosas. Yo recuerdo cuando Podemos estaba en la oposición y decía, bueno, y con nosotros en el gobierno la luz no subirá jamás y tal. Bueno, pues al final sube, no es que suba, es que está por las nubes y por muchísimos factores que son difíciles de explicar, y bueno, otra medida más que se suma al carro de este Consejo de Ministros de medidas un poco sociales o bueno, un poco de alivio, un poco buenas, ¿no?, para la gente. Yo creo que volvemos otra vez, perdona Marina, al tema de la propaganda. O sea, queda muy bien anunciar en pintada del tarifazo eléctrico la bajada del IVA para intentar bajar la factura de la luz, pero sin embargo el tema de las peluquerías no entra o no tiene el mismo impacto propagandístico, y ahí el PSOE ha votado en contra y lo ha tumbado. Una cosa que haya aprobado el Senado, él ha votado en contra y la ministra de Hacienda ya ha dicho que lo va a prohibir, efectivamente, para evitar que otros sectores pidan lo mismo. Sin embargo, sí en el tema de la luz, porque en el tema de la luz da mucho rédito. Sí que, o sea, con respecto al tema de la luz, sí que se va a ahorrar pues unos 36 euros hasta final de año, que supone como 6 euros al mes por usuario, con lo cual yo en eso sí estoy de acuerdo. O sea, creo que viene bien para rebajar un poco la tarifa eléctrica, pero bueno, es insuficiente, y aparte de insuficiente es, como he dicho, temporal, porque el 31 de diciembre se acaba el asunto. Y con respecto al tema de las peluquerías, sí que fue un servicio esencial en la primera fase de la desescalada. Ellos ya venían reivindicando que se bajase el IVA y no lo consiguieron, y es verdad que es el PSOE el único que ha votado en contra. De hecho, el Senado, o sea, ha sido una medida aprobada desde el PP hasta PNV, pasando por Esquerra Republicana, y es el PSOE el único que ha dicho que no. Ellos se basan un poco en que se ha metido a través de una enmienda en una ley que no tenía absolutamente nada que ver, que era algo pues, del fraude fiscal, ¿no? Y en ese sentido tienen razón, pero bueno, ellos también utilizan a veces muchas normas que no tienen nada que ver para meter otras iniciativas, o sea que ese no debería ser el argumento para votar en contra. La cuestión es si Sánchez va a responder, porque lleva tiempo callado. Así respondía, así pasaba de largo de los periodistas en la celebración de la Cumbre Europea en Bruselas. Era la primera vez después de la pandemia en la que estaban autorizados a participar determinados periodistas. Han respondido otros líderes europeos, pero Sánchez, con la cantidad de asuntos que estaban encima de la mesa, pasaba de esta manera. Muchas gracias. Bueno, tendrá que dar explicaciones en breve, ¿no? A ver, efectivamente es cierto que en toda esta semana el presidente solo ha hecho monólogos y no ha respondido a preguntas de los medios, ni tampoco se le ha escuchado en el Parlamento más allá de la sesión de control, que son 1 minuto y medio, ¿no? Bueno, comparecerá probablemente el Consejo Europeo, que dura 2 días, normalmente no suelen salir en rueda de prensa, pero tampoco, yo de verdad no espero tampoco, es decir, es más someterse a las preguntas y desde luego cuando vaya al Congreso pues confrontar con la oposición que está en contra, pero ellos tienen un argumento muy claro, lo hemos escuchado, nos lo han repetido hasta la saciedad,
que es la concordia, el reencuentro, etcétera, etcétera, y no creo que el presidente vaya a salir de ahí, aunque tenga que escuchar preguntas difíciles, que también se trata de eso, la democracia también es eso. Yo creo que el presidente del gobierno se ha convertido en el rey del plasma. O sea, recordad la que se le montó a Mariano Rajoy cuando empecé a imponer esa moda. Bueno, pues Sánchez yo creo que ha batido todos los récords de comparecencia por plasma, y no solo eso, comparecencias sin preguntas, que es patético. Como yo creo que debería llegar un momento en que nos plantáramos y los propios periodistas dejáramos de asistir a esas historias y a formar parte del paripé que están montando los políticos. Y hay que recordar que efectivamente durante la pandemia, en los famosos sábados, ¿no? Del presidente, el aló, ¿no? El aló Sánchez. Exactamente, fue la presión de los medios la que llevó a Sánchez a tener que aceptar preguntas de los periodistas, porque los primeros discursos de la pandemia eran también monólogos sin preguntas, declaraciones, y fue esa presión la que permitió las preguntas. Bueno, pues yo seguiría preguntando, pero entre que se nos acaba el tiempo y también creo que se merecen los espectadores saber que con este programa de hoy pues termina la temporada de Barra Libre, un programa que pusimos en marcha, ya ven, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo cariño, y en el que queríamos mostrarles de una manera diferente cómo funciona una redacción por dentro. Queríamos contarles noticias propias, exclusivas, en una manera diferente de comunicar, y para celebrarlo podemos hacer honor al nombre de este programa, Barra Libre. Era Barra Libre por los comentarios, por la forma, porque somos completamente libres a la hora de informar, a la hora de elegir los temas, pero nunca nos hemos tomado nada, nunca hemos podido celebrar. Mira que os habéis quejado muchas veces, así que, bueno, pues yo creo que podemos coger esto de aquí y hoy sí que sí podemos brindar y celebrar que termina. Borja, puedes unirte también, y cerrar esta temporada. Quiero hacer también un brindis por la gente que está ahí en la mesa, siempre la mesa de última hora, que están siempre de fondo, currando y trabajando como el que más. Va por vosotros, chicos, y un brindis también por ti, Ana, que lo hemos pasado genial y que seguiremos así. Un brindis por todos vosotros, porque sois unos fantásticos periodistas, que ha sido un honor trabajar con vosotros y que volveremos en la siguiente temporada con más información. Bueno, hoy sí Barra Libre. ¡Salud! 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 Bueno, y sobre todo, como no, quería despedirme de quien ha hecho posible este programa, porque sin ellos esto no hubiera funcionado. Los van a ver por fin Víctor Ubiña, Carlos Pecker, ellos son los artífices de este programa. Una maravilla trabajar con ellos, todos unos expertos. Bueno, quería despedirme con una frase del escritor francés Jean Cocteau. No hay que confundir la verdad con la opinión mayoritaria. Recuérdenlo, sean libres para pensar. Nosotros nos despedimos ahora, si aquí acaba esta edición, esta temporada de Barra Libre. Ha sido un honor, un placer trabajar con todos ustedes. Hasta pronto.